Hola, vamos ahora a presentar y deducir de forma intuitiva la ley de Gauss o teorema de Gauss para el campo eléctrico en el vacío. Pero antes, una noción muy importante geométrica para poder entender lo que sigue. Imagínense que este es un flujo de un campo vectorial, por ejemplo campo eléctrico, uniforme, homogéneo, hacia la derecha en el espacio. Y este es una superficie aquí en azul, que estaría en esta disposición, la estaremos viendo de costado, pero tiene un área A en metros cuadrados. Le vamos a dar una orientación a esta para representar también su orientación, definimos el vector A, cuya magnitud o norma es el área A, y su dirección es el normal a la superficie respectiva. Como la superficie es abierta, podemos escoger como vector la orientación hacia abajo o hacia arriba, cualquiera de los dos sentidos. Escogimos en esta ocasión hacia abajo. Y el flujo que pasa por acá, llamémosle flujo por esa área, es igual a E producto punto con el vector área. Si el producto punto es positivo, quiere decir que el flujo pasa de la cara de allá hacia la cara de donde emerge el vector A, porque va más o menos con lineales. Si es negativo es todo lo contrario, que el flujo estaría pasando desde este lado hacia allá. Como usted sabe, ¿no es cierto? Además, el producto punto es norma de E por norma de A por el coseno del ángulo entre ellos, alfa en este caso. Y suponiendo que esta dirección sea la dirección x unitario, podemos escribir, asociar este A por este coseno a lo siguiente. Podemos escribir E punto una nueva área que vamos a llamarle área equivalente, que es esta área que voy a dibujar yo acá. Esta es el área equivalente. ¿Cuánta área tiene? Bueno, si tiene la misma profundidad, la única diferencia es la altura, ¿no es así? Y en vez de ese largo, que es la hipotenusa de este triángulo, este es un triángulo rectángulo, donde el ángulo alfa se replica acá. Así es que el área equivalente es igual a el área original por el coseno de alfa. Entonces, esta área equivalente, ¿cuál es la gracia que tiene? Se puede escribir así. Podemos decir la norma de E es E punto x unitario. Y podemos poner acá la norma de A coseno de alfa. Pero la norma de A esto se puede escribir así como x unitario por A, que es la norma de A, ¿no es cierto?, por coseno de alfa. Y a esto se le puede llamar una superficie A equivalente. Y esto es en definitiva E punto A equivalente, donde el vector A equivalente es este que está acá y tiene precisamente esta longitud. Este es el vector A equivalente por el coseno del ángulo alfa. Como usted puede ver, el vector de área equivalente es más corto porque el área equivalente para efectos de este flujo es más chica de lo que es del área física.
la mejor forma de interceptar flujo es poniéndola en superficie de manera que el flujo incida normalmente sobre ella, ortogonalmente sobre ella. Bien, así que con esta definición estamos listos para abordar nuestro objetivo, que es rederivar la ley o teorema de Gauss. Considera ahora la siguiente situación. Tenemos una carga puntual Q en alguna parte del espacio vacío y una superficie S cerrada, como una bolsa cerrada. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el flujo neto que atraviesa esa superficie? ¿El flujo que entra y el flujo que sale son iguales? La intuición gráfica podría decirle de forma inmediata que si yo dibujo las líneas de campo eléctrico que entran por un parche cualquiera de S a este lado de la superficie, y proyecto en forma radial ese mismo parche al otro extremo, al otro lado de la superficie, saldré por un parche de ese complemento, y que toda línea que entre por acá tendrá que salir por allá. Y eso podría llevarnos a pensar que el flujo neto debe ser cero. ¿Es verdad? Resultará que sí, es cierto. Pero voy a mostrarle cómo demostrarlo de manera un poquito más formal o rigurosa. Lo cual nos va a dar también bastante intuición y nos permitirá comprender, creo yo, más a fondo la ley de Gauss. Observe. Si yo considero el diferencial de flujo producido acá, que está aquí, esto es el campo eléctrico acá, que es un vector, producto punto, el diferencial de superficie que hay ahí. Puedo hacer esta simple multiplicación porque el diferencial, como la idea en cálculo, es suficientemente pequeño, de manera que no importa cuán curva sea la superficie, yo puedo hacer el diferencial tan pequeño, de manera de hacer que la superficie sea arbitrariamente bien aproximada como una superficie plana. En ese caso, y lo mismo el campo eléctrico, si tengo que preguntar por el campo eléctrico que atraviesa la superficie, este diferencial de superficie, como es tan pequeño, la variación del campo eléctrico sobre la extensión del diferencial de superficie va a ser despreciable y tan chica como yo quiera. Así que este es el diferencial de flujo asociado a ese parche de allá. Pero, como vimos acá, la superficie A, o en este caso ds, se puede reemplazar por su superficie equivalente. Es decir, E punto D sub S equivalente, que lo vamos a poner con color morado aquí. Vamos a dibujarla así. Ahí está, D sub S equivalente, vector. ¿Sí? Y tiene la propiedad tal como acá, que es una superficie plana, sobre la cual el campo eléctrico, el campo vectorial incide en forma normal, o mejor dicho, la atraviesa en forma ortogonal. Bien, y acá vamos a tener, entonces aquí está el diferencial de flujo, y acá vamos a tener el diferencial de flujo complementario. El diferencial de flujo complementario va a ser el campo eléctrico complementario, que vamos a llamarle E sub C, para no complicarlo mucho. Es el campo que atraviesa a que se mide a este otro lado de la superficie, producto punto con el diferencial de superficie complementario. Correcto. Pero, al igual que en el caso de acá, yo puedo definir una superficie equivalente. Vamos a ponerla aquí nada más. Ahí está la superficie equivalente que apunta hacia acá el vector, un poquito más corto, ¿cierto? Ahí más o menos. Este es el diferencial de superficie complementario equivalente. Vamos a ver esto de SE aquí.
diferencial de superficie complementaria equivalente. Bien, a continuación que observamos que como esta superficie es la proyección radial de esta otra, y las superficies moradas, que son las superficies equivalentes, son parches que podrían considerarse la base de un cono cuyo vértice está ahí. Las áreas de estas diferenciales de superficie cumplen una relación geométrica que está determinada por cuán distantes se encuentran respecto de la carga. Mientras más cerca, más chica el área, y mientras más lejos, más grande esa superficie. Si llamamos a esta distancia la distancia L1 o L, y a esta otra distancia le llamamos la distancia complementaria, podemos escribir la siguiente relación. Otra cosa, sí, la siguiente relación es que la superficie equivalente, no vector, es decir, la magnitud, el área en metros cuadrados de esa superficie diferencial equivalente, dividido por L cuadrado, es igual al diferencial de superficie complementaria equivalente dividido por L complementario al cuadrado. Lo que estamos diciendo es que si el diferencial de superficie se encuentra más lejos, más grande es el diferencial, y crece en el fondo cuadráticamente. ¿Ya? Las superficies crecen con el cuadrado de la distancia de ese vértice. Por otro lado, los campos eléctricos decaen con el cuadrado de la distancia, ¿cierto? Así es que el E, la magnitud de E partido por L cuadrado es igual a la magnitud de E complementario, mejor dicho, dije decaen cuadráticamente, ¿cierto? Entonces, E, que está más cerca, es grande, pero tiene una distancia chica. Si lo multiplico por L cuadrado, me da lo mismo que si multiplico este LC al cuadrado por ese cuadrado. ¿Ya? Simplemente estoy diciendo que el campo de acá es este otro multiplicado por, viéndolo así, el campo acá, el campo cercano allá, es como el campo de aquí, pero más grande por el cuadrado de la relación de las distancias. ¿Bien? Pongámoslo así. Y ahora observamos lo siguiente, que estas áreas equivalentes se definen de manera de que sus vectores sean colineales con el campo. Así que el producto punto se puede escribir simplemente como el producto escalar entre la superficie y la magnitud del campo. Por lo tanto, el diferencial de flujo 1 es igual a la magnitud de E por la magnitud de DSE. Diferencial de flujo 2 o de flujo complementario E punto DSC. Aquí yo también puedo poner la magnitud de sub C por la magnitud de la diferencial de superficie complementaria equivalente, pero hay una diferencia, que acá el diferencial de superficie apunta hacia allá y el flujo apunta, y el campo eléctrico apunta hacia acá. Este producto punto da negativo, así es que yo debo capturar eso con un signo menos acá. Mientras que ahí el diferencial de superficie va en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, así que conserva el signo simplemente esto. Y ahora aplicamos estas ecuaciones acá, porque si yo escribo esto aquí, E sub c lo puedo escribir como L cuadrado partido por L sub c cuadrado multiplicado por E. Y el diferencial de superficie complementaria equivalente es LC cuadrado partido por L cuadrado por diferencial de superficie equivalente allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que espero que ustedes ya hayan intuido, estos cocientes se cancelan.
Así que esto da solamente E por dSE, lo que es lo mismo que el negativo del flujo F, phi nomás. Exacto. Entonces, para resumir, el diferencial de flujo complementario es el negativo del diferencial de flujo. El flujo que entra por acá, entonces es idéntico al flujo que sale por allá. ¿Y qué significa esto? Que si hacemos la integral cerrada por toda la superficie de E.ds y dividimos esta integral en dos partes, la superficie donde el campo entra más la superficie donde el campo sale, y la frontera entre ambas superficies sería algo así como esto. Este es S entra, y este de acá es S donde el campo sale. ¿Y qué ocurre? Que para cada diferencial de superficie que yo tenga en la mitad donde entra, puedo escoger el diferencial de superficie complementario en la parte que sale. ¿Ya? Así que yo puedo poner acá a estos, llamarles, definirlos como el diferencial de superficie complementario. Ahora lo puedo juntar y voy a obtener que por cada uno de estos diferenciales, hay un diferencial acá, que si yo divido esta superficie en parchecitos que no se traslapan, es decir, particiono esta superficie en trocitos diferenciales, cada uno de esos trocitos va a, esa partición induce otra partición acá, donde cada parche es capaz de, la unión de ellos completa toda esta superficie del lado de acá, y no hay traslape, no hay intersección entre ellas. Por lo tanto, para cada E.ds de esta integral hay un E.ds de acá complementario igual y negativo. Así que esto me da 0. El flujo neto producido por una carga eléctrica que está fuera de la superficie cerrada es 0. La primera parte de la ley de Gauss. Bien, ahora vamos a ver qué pasa, repitiendo el mismo ejercicio, cuando la carga puntual se encuentra al interior de la superficie cerrada S. Y la pregunta es la misma: ¿cuánto es el flujo total que sale, que emana de la superficie cerrada, que abandona el interior de la superficie? El flujo de campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico acá, llamémosle en este diferencial E. Es una variable, pero vamos a llamarle simplemente el campo en ese punto, para ese diferencial. Y les dejo un momento pensar cómo podrían demostrar en forma general cuánto vale esta integral. ¿Quiere pensar un rato? Bueno, yo le voy a decir ahora. Una manera interesante de poder verlo de forma intuitiva es notar que yo siempre puedo definir una superficie alternativa que esté al exterior, una superficie esférica que contenga estado 3 cuyo centro esté en Q. Aquí tenemos la superficie S sub 0, una esfera centrada en nuestra carga puntual. ¿Y qué hacemos con ella?
algo parecido a lo que hicimos en el caso pasado, anterior. Proyectamos en forma radial este parche, este diferencial de superficie, sobre la superficie de la esfera. Y vamos a encontrar que, naturalmente, esto describe, ¿no es cierto?, dibuja un parche en la esfera. Ahora bien, este parche, como es parte de una esfera que está centrada en Q, es de manera natural ortogonal al campo eléctrico. Entonces, si este era el campo eléctrico E, este campo eléctrico que va a ir por acá es E sub 0 de la esfera. Y el vector normal es ds sub 0. ¿Ya? Ahora bien, nosotros ya vimos esta idea del área equivalente. La superficie equivalente de este diferencial de acá puede dibujarse así y apunta hacia acá. Este es el ds equivalente que usamos la vez pasada. Ahora, estas dos superficies equivalentes son pequeñas estampillas muy pequeñas, tan pequeñas que pueden considerarse planas con tanta precisión como usted quiera, a distancias distintas del centro de la misma esfera. Así es que sus áreas están relacionadas según el cuadrado de las distancias. El área de este parche depende del cuadrado de su distancia al centro. Así es que el DSE, producto punto con el campo eléctrico, ¿no es cierto?, es igual a E a DSE. Saqué los vectores porque ambos son colineales y apuntan en la misma dirección, en el mismo sentido. El diferencial de flujo de acá, vamos a llamarle a esto diferencial de flujo, igual que antes. Vamos a considerar el diferencial de flujo sub 0, y es el diferencial de flujo que abandona este parche por naranja que está acá. Va a ser el campo sub 0 punto ds sub 0. Pero como son colineales estos dos y apuntan en el mismo sentido, esto no es más que sub 0 por ds sub 0. Pero el campo sub 0 se relaciona con el campo de acá de la siguiente forma. E sub 0 es igual a E sub a E nomás, el campo de acá, con las mismas constantes pero con otra distancia, esa distancia que va al cuadrado en el denominador. Así que multiplico acá la distancia L por la distancia L0 y las pongo al cuadrado. Es decir, a E le quito el L que tiene abajo y le pongo en su lugar L sub 0 al cuadrado, donde L y L sub 0 son estas distancias, L y esta distancia hasta acá, L sub 0, que vendría siendo el radio de la esfera, radio L sub 0. Por otro lado, el diferencial de superficie sub 0 es más grande que la superficie equivalente de acá, justamente en la relación de los cuadrados de las distancias. ¿Sí? Así que este es ds multiplicado por L0 al cuadrado y dividido por L al cuadrado. Nuevamente se cancelan y obtenemos que es d sub 0 y esto es, perdón, ds está bien, obtenemos E por ds equivalente. Y esto es el mismo diferencial de flujo de ella. Por lo tanto, los diferenciales de flujo que emanan de acá y de acá son los mismos. La intuición nos dice exactamente lo mismo, porque las líneas de campo eléctrico emanan en forma radial de esta carga, y si uno hace la trayectoria de ella, de la forma que están definidas estos diferenciales de área, son las proyecciones radiales, así es que línea que pasa por acá también pasa por allá, y viceversa. De esto concluimos que la integral cerrada de E sobre la superficie arbitraria S es lo mismo que la integral cerrada de E sub 0 medido, es decir, el campo medido en la esfera, punto de S sub 0 en la esfera, y esto cerrada en la integral sobre la esfera. Pero el campo eléctrico de una carga puntual a una distancia fija de sí no cambia con la distancia, y es simplemente la carga
partido por 4pi L sub 0 al cuadrado. 4pi epsilon sub 0, la permitividad eléctrica del vacío. Y ahora nos queda nada más que la integral de superficie. Saqué los vectores porque esto da, como son colineales, lo que dijimos recién, dan simplemente las magnitudes con signo. Esto que está acá es la magnitud del campo eléctrico, esto es el sub 0, y esto es lo que queda del diferencial. Pero si integramos el diferencial de superficie sobre toda la superficie, obtenemos la superficie total. Superficie de la esfera, que es, ¿sí? Lo adivinó, 4pi L0 al cuadrado, que convenientemente se cancela con estos de acá y deja simplemente carga partido por epsilon 0. ¡Wow! ¿Qué tenemos entonces? Que el flujo total de una carga que sale de una superficie arbitraria, que contiene una carga puntual Q, independiente de la forma de esa superficie, independiente de la ubicación al interior, siempre que está al interior, es la carga partido por epsilon 0. Y que si la carga se encuentra fuera de la superficie, no importa dónde y no importa la forma de la superficie, el flujo neto va a ser 0. Si estás adentro, el flujo es Q partido por epsilon 0, y si estás afuera, el flujo es 0. Qué simple, qué general y qué maravilloso. Independiente de la forma, mismo resultado. Por eso es tan importante la ley de Gauss. Ahora, esta ley de Gauss está todavía un poquito restringida porque hemos demostrado esta independencia de la forma y la posición de la carga para cargas puntuales. Pero por supuesto podemos extender esta idea a una distribución arbitraria de carga. Así. Ya. ¿Qué tenemos acá? Imagínense que en el espacio hay una distribución de carga ρ que puede depender de cada punto, arbitraria, y que definimos también, sin ninguna restricción adicional, una superficie cerrada S. Y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto vale el flujo total por S de E punto de S? Ahora bien, esto que está acá es la integral del campo producido en R, ¿no es cierto? Punto ds, donde el ds también está en la ubicación R. ¿Ven? El campo en R, a su vez, es la suma de las contribuciones infinitesimales de cada uno de los diferenciales de carga. Aquí, por ejemplo, este diferencial de carga, asociado a este diferencial de volumen, produce parte del campo eléctrico en R. Ahí está, un diferencial de campo eléctrico en R. Y le vamos a poner el subíndice R vector prima para recordarnos que es la contribución diferencial de volumen ubicado en R'. Entonces, el campo eléctrico total es también una integral, es la suma sobre todo el volumen de la superficie. Este es el volumen de la superficie, el volumen interior de la superficie, de los diferenciales de E producidos por el diferencial en R' de volumen, evaluados en R,
y esta cosa, punto ds. Entonces esto que está acá no es otra cosa que el campo eléctrico total en R. Y aquí estamos sumando por individualizando las contribuciones de cada uno de los diferenciales, uno de los cuales es el que está dibujado ahí. El siguiente paso es cambiar el orden de integración, de manera que tengamos lo siguiente. Usted ya no sé si está influyendo esto, pero si el flujo de toda la carga fuera la suma de los flujos, es decir, la suma de los flujos de cada uno de estos diferenciales, tendríamos entonces la posibilidad de utilizar este resultado, porque para cada diferencial de carga, el flujo producido es igual a la carga de ese diferencial partido por epsilon 0. ¿Cómo lo vemos acá? Cambiando el orden de integración. Vamos a integrar al final sobre el volumen, pero primero sobre la superficie cerrada S, el diferencial de campo eléctrico producido por un diferencial de volumen en R', punto ds. Y esto es lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué es esta integral de acá? Es el flujo neto producido por un diferencial de carga asociado a la ubicación R', y es su efecto sobre todos los R de la superficie. Entonces, esto es el flujo debido a la carga de ese diferencial. ¿Cuánto es la carga de ese diferencial? Rho en R' por d volumen prima. ¿Sí? Y ese flujo, debido a esta carga, es la carga partido por epsilon 0. Por lo tanto, en vez de esta integral, ponemos lo que nos dice este resultado. ¿La carga cuánto es? Rho en R' por diferencial de volumen prima dividido por epsilon 0. Y esto tiene otro significado también muy evidente. Si integro la densidad de carga sobre un volumétrica de carga, sobre todo un volumen, obtengo, por definición, la carga total encerrada por ese volumen. Así es que obtengo carga encerrada total dividido por epsilon 0. Y esta es la expresión general de la ley de Gauss. Pongámosla aquí en un recuadro. La integral cerrada de E de epsilon 0, porque lo vamos a poner allá por E punto ds sobre la superficie S es igual a la carga encerrada por la superficie S. Y esta, señores y señores, es la ley de Gauss. Siempre es conveniente, para entender la ley de Gauss, ver algunos ejemplos de aplicación para comprender más profundamente y para ver cómo se puede aplicar. En este caso les voy a presentar un ejemplo muy simple, clásico. Imaginen que tenemos un filamento muy fino de largo infinito, recto, con densidad de carga uniforme, Rho sub L. Es una densidad lineal de carga y está expresada por lo tanto en coulombs por metro lineal de longitud. Y lo que yo me voy a preguntar es cuánto vale el campo eléctrico en un punto cualquiera, por ejemplo este. Aquí yo estoy utilizando la variable R escalar, fíjese, simplemente como la distancia desde el punto de medición hasta el filamento, no como el vector R. Entonces, lo primero que estoy diciendo acá, fíjese, es que este campo eléctrico solo va a depender de R. ¿Y es cierto eso o no? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pensemos. Yo podría calcular el campo eléctrico acá usando la ley de Coulomb, por ejemplo. Yo tendría que sumar las infinitas contribuciones de los diferenciales de carga que están representados en este alambre. Alternativamente, puedo usar la ley de Gauss. Parece más complicado porque la ley de Gauss es una integral de superficie y una integral doble, y el otro es una integral de línea, más simple.
o sobre una línea de una sola dimensión. Sin embargo, hay casos, y este es uno de ellos, donde la integral de Gauss es muchísimo más simple y se puede hacer incluso mentalmente. ¿Cuál es la condición? Esta integral se vuelve muy sencilla si logro dos condiciones: que el campo eléctrico sea colineal con el de la diferencial de superficie sobre todo el conjunto de integración. ¿Ya? O sea, la misma dirección y sentido que ds, o sentido contrario, pero la misma dirección. Y segundo, para que sea más simple, es que el campo eléctrico tenga la misma magnitud sobre cada punto de la superficie de integración, o que de otro modo sea cero. ¿Cómo logramos esas dos condiciones? Pensando, mire, como el alambre es infinito y es recto, parece natural pensar que el campo eléctrico a una distancia r hacia la derecha sea el mismo que el campo eléctrico a una distancia r hacia la izquierda. Cambiará solamente la dirección, pero la magnitud tiene que ser la misma. ¿Sí? Por simetría, no hay nada especial de este lado respecto de otro, del adelante y el atrás. Además, como el alambre es infinito, no importa a qué altura yo me sitúe, siempre hay igual cantidad de alambre arriba que hacia abajo, porque el alambre es infinito. Así que por esa simetría vertical, el campo eléctrico solamente debe ser horizontal. Además, si la carga del alambre es positiva, las líneas de campo deben emanar del alambre, por lo tanto el campo eléctrico va a tener que ser de la forma alguna cantidad que apunta en dirección R unitario, ahí está R unitario, por alguna cantidad escalar de R. R unitario es el R unitario de coordenadas cilíndricas. Va a depender de dónde uno se sitúe. Si yo estoy situado acá, por ejemplo, saliendo un poco de la pizarra, R unitario es un vector que apunta así. Es decir, el vector R unitario tiene largo 1, por supuesto, pero su dirección va a depender del punto en que estoy situado. Bien, y la pregunta entonces que nos queda es averiguar entonces cómo vale esta función que determina la magnitud del campo eléctrico y que solo depende de la distancia respecto del filamento. Y aquí es donde usamos la ley de Gauss, porque recién dijimos que el campo eléctrico debería ser radial y simétrico con simetría cilíndrica. Por tanto, si considero como superficie un cilindro, tendría que en su manto, voy a dibujarlo acá, bien, esta va a ser la superficie S donde con la que voy a aplicar el teorema de Gauss. Es una superficie cilíndrica, de manera que el campo eléctrico sea normal, de hecho es normal en cada punto de donde incide. Aquí está el diferencial de superficie, por ejemplo, y podemos ver que el ds apunta en la misma dirección que nuestro campo eléctrico. Bien. Y por otro lado, el campo eléctrico aquí arriba es totalmente ortogonal a los diferenciales de superficie, que son así. Y el campo eléctrico acá va hacia la derecha. Entonces es ortogonal. Y la integral de superficie se vuelve increíblemente sencilla. En particular toma esta forma. E.ds. Podemos dividir la integral en dos partes. La integral sobre el manto, que ya no es una integral cerrada, fíjese, de E.ds, y la integral sobre las tapas de E.ds. Pero como hemos visto, el campo eléctrico en cualquier parte de las tapas es ortogonal al diferencial de superficie de las tapas, por tanto esta integral es 0 y nos queda solamente esta. Tenemos otra cosa además de gracia, y es que en toda la superficie del manto el campo eléctrico va lo mismo porque solo depende de la distancia respecto al centro de este eje. Así es que tenemos, esto es E en R. Además sabemos que el producto punto da siempre colineal el par de vectores, así que el producto punto es el producto de las magnitudes. Así es que como esto queda en los productos escalares y este campo eléctrico es el mismo para toda la integral, podemos sacarlo de la integral y nos da
E en R, aquello que estamos buscando. Y aquí nos queda la integral sobre la superficie del manto del diferencial de S, magnitud solamente, sin el vector. Pero esto no es otra cosa que la superficie total del manto. Así es que concluimos que es esto. E en R por la superficie del manto tiene que ser el perímetro por la altura, una variable que aún no hemos definido, la altura del cilindro. Así es que esto es E por H por 2pi veces el radio del cilindro. Radio que fue escogido, recordemos, exactamente a la distancia que nos interesa calcular el campo. Bien, y lo que hemos hecho hasta ahora es nada más evaluar la integral de Gauss que está acá. Hemos hecho varios pasos, pero con un poco de práctica usted se va a dar cuenta que esto se hace prácticamente mentalmente, sin escribir. Se puede llegar directamente de eso a esto de acá. Y ahora escribimos el lado derecho de la ecuación de Gauss, que es la carga encerrada por la superficie cerrada. La carga encerrada va a ser aquella contenida por este segmento de alambre, esa carga, ¿ya? Y como la densidad de carga lineal es ρ sub L, y tengo la longitud de este segmento encerrado es h también, que es la altura del cilindro, concluyo que es la carga encerrada, no es otra cosa que h veces la densidad lineal de carga. Pero fíjense que aquí me excluí el epsilon 0, así que voy a ponerlo aquí abajo. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Como era de esperarse, la altura aparece a ambos lados, porque no debería depender el campo eléctrico, ¿no es cierto?, de la altura que yo cojo del cilindro. Después de todo, el cilindro es una construcción ocasional, circunstancial, para calcular la integral de Gauss. Por lo tanto, concluyo que el campo eléctrico a una distancia r, el vector, apunta en dirección de r unitario y tiene una magnitud igual a la densidad de carga del filamento partido por 2pi epsilon 0 veces r. Y ahí el resultado. Y un último comentario. Note que, a diferencia de lo que predice la ecuación de la ley de Coulomb, aquí el campo eléctrico decae con la distancia, no como 1 sobre r cuadrado, sino como 1 sobre r. El exponente de acá abajo pasó de 2 a 1. ¿Y es eso casualidad? No. Le adelanto lo siguiente. Si al extender la carga de un punto que tiene 0 dimensiones a un filamento que tiene una dimensión, que es ocupar completamente una dimensión, redujimos el exponente de 2 a 1. Pues bien, si ahora la distribución de carga no es en un filamento, sino que es una superficie, un plano infinito de carga cargada uniformemente, la carga entonces está ocupando dos dimensiones completas, un plano de 2 dimensiones completas, y eso hace que el exponente pase de 1 a 0. Sí, cuando usted reemplaza este elemento por un plano infinito de carga, uniformemente cargado, el campo eléctrico ya no depende de la distancia, no decae. Le invito a que usted lo demuestre aplicando también la ley de Gauss. Gracias.